Hola, hola, mis Nefelibata. Comenzamos un nuevo programa donde seguiremos descubriendo a mujeres y hombres que han sido toda una inspiración para mí y espero que para ti también. Están rompiendo con lo preestablecido, esas etiquetas y roles que nos han encasillado y que no son nuestros. También conoceréis la historia de mujeres fascinantes que desde el anonimato de sus hogares han comenzado toda una revolución, cuyo legado quiero honrar, reconstruyendo la historia femenina. Juntos emprenderemos un viaje apasionante que nos ayudará a reflexionar sobre esas preguntas incómodas que nunca nos hemos hecho, sabiendo que tú eres lo más importante. Recuerda, el autoconocimiento es la herramienta más valiosa y poderosa que tienes para vivir fiel a ti misma y a ti mismo. ¿Te animas a vivir esta aventura conmigo? Puedes escuchar este podcast en iVoox, Spotify y YouTube. Y para estar al tanto de todos los talleres y conferencias que imparto, puedes seguirme en Facebook, Instagram y TikTok en @Estefanía Pedagogía Nefelibata. Y ahora comenzamos con la entrevista de hoy. Hoy visitamos en Lebrija la clínica de Psicología, Nutrición y Pedagogía de Cristina Andrade para hablar con su directora, Cristina, a la que quiero darle las gracias por atendernos y sobre todo darle la enhorabuena porque también ha puesto en marcha otro proyecto nuevo que nos va a hablar pues después más tarde. En primer lugar, Cristina, ¿por qué te especializaste? Porque el campo de la psicología es muy amplio. ¿Por qué te centraste en los trastornos de la conducta alimentaria? Estefanía, antes gracias a ti por invitarme. Y me especialicé por la falta de información que tenía en la carrera. O sea, cuando yo estudié psicología, solo se hablaba de algo que tú sabes que lo has leído 1000 veces, de anorexia, de bulimia, ¿no? El trastorno de atracones parece que no existía. Y además hablaba como de una forma muy superficial, había muy poca información. Así que me empecé a interesar un poquito más a través de un voluntariado que hice en Adaner, donde además tuve la suerte de estar con Beatriz, que era la psicóloga principal, yo era pues una chiquitilla aprendiendo, y ella me dio la oportunidad de entrar en un grupo que estaba comenzando, de eso que parecía que eran atracones, pero que no se sabía qué es lo que era, en aquel momento ni siquiera existía. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando pues cuando yo terminé la carrera, 2013, o ahí terminé el máster. Pero vamos, si no es 2013, es 2011. Por ahí, o es uno o es otro. Que no hace relativamente tanto tiempo. No, el diagnóstico de trastorno de atracones no apareció hasta la DSM-5. Yo cuando estudié estaba la DSM-4, o sea que es que hace nada. Hace nada. Entonces se empezaba a ver que había como un patrón de personas, un patrón que acompañaba a ciertas personas que no eran ni como la anorexia ni como la bulimia. Y se empezaron a hacer grupos separados. Y me apasionó el acompañamiento a estas personas y el aprender con Beatriz. Y de ahí poquito a poquito empecé a centrarme exclusivamente además en ese tipo de perfiles. Ya es verdad que con el tiempo, la evolución y las formaciones, pues también he visto casos y acompaño a personas con perfiles más restrictivos. Pero la mayoría de las personas con las que trabajo son de un perfil más compulsivo. Bueno, antes de comenzar y entrar en materia, todos estos tipos de trastornos, porque como tú nos has contado, bueno, pues has mencionado a 3, pero hay muchos más. Digamos, ¿qué unen a todos estos trastornos de la conducta alimentaria? ¿Cuál es ese patrón para decir esto es un trastorno de la conducta alimentaria, independientemente del apellido que tenga después? Lo que siempre vemos, pues que hay una relación alterada con la comida, pero eso es como lo que se ve de arriba. A mí lo que verdaderamente me parece importante es que son personas que sufren muchísimo, que normalmente tienen como mucho desajuste a nivel emocional, a nivel personal, y que la manera de reajustarse es a través de la comida, ya sea comiendo más, comiendo menos, da igual, es como tú dices, realmente el apellido nos ayuda a los profesionales porque no son las necesidades las mismas, pero el sufrimiento es el mismo. Entonces yo me quedaría con eso, que lo que vemos visualmente desde fuera es el problema con la comida, pero que lo que hay debajo es sufrimiento y muchísimo desajuste a nivel de gestión emocional. Una de las cosas que quizás desconoce la sociedad porque nos
quedamos y nos enfocamos solo en cuando escuchamos TCA, como tú me habías dicho al principio, bulimia, anorexia, pero se nos olvida lo que tú nos acabas de explicar, ¿no? Ese fondo y esa base que llevan a las personas pues a sufrir un trastorno de la conducta alimentaria, porque conocemos que es multifactorial, pero Claro. intuyo que tiene que haber algunos que son comunes en todos. Normalmente lo que llamamos desregulación emocional, que no es más que, en palabras sencillas, que me pasen cosas en mi día a día, que mi cuerpo y mi mente responda con emociones que yo no sepa gestionar y yo sienta que me invade la ola. Yo siempre pongo ese ejemplo, que viene la ola y como cuando te lleva la ola en la playa y te llena de arena. Eso con las emociones es una de las cosas que más afectan, ya sea a un TCA o a cualquier otro problema de salud mental, que muchas personas como que los TCA están en parte también muy estigmatizado, hay muchas creencias erróneas sobre esta forma de relacionarnos con la comida. Y después es verdad que también hay ciertos perfiles, sobre todo la parte más compulsiva, que puede tener que ver pues con rasgos de la propia personalidad, con carácter más impulsivo. Es decir, tenemos que delimitar mucho qué hay bajo ese patrón de la comida. Y cuando una paciente se anima a venir a una consulta por primera vez, sabemos que ya dar ese primer paso es muy difícil para ellas y para ellos. ¿Cómo atendéis vosotras aquí en vuestra clínica pues a una paciente o a un paciente que viene por primera vez? Pues mira, esa es una buena pregunta, porque es muy difícil porque hay como dos posibles situaciones más frecuentes. Una, la persona que viene como muy consciente de que algo le está pasando, aunque no sepa exactamente el qué, de que su relación con la comida está alterada de alguna forma o que está sufriendo muchísimo. Y después está un perfil en el que, bueno, sé que me pasa algo con la comida, pero hay como algo dentro de mí que no está preparada para empezar un tratamiento, lo que llamamos nosotros a nivel técnico como tener poca conciencia de la enfermedad, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en que la persona sea más consciente de que lo que le está pasando es un problema. Incluso a veces, uno de los casos que a mí más me pone, una de las situaciones que son muy frecuentes y que a mí me ponen los vellos de punta, es cuando hay personas con atracones que vienen a consulta y durante años han sentido que les faltaba fuerza de voluntad. Yo es que nunca he sido capaz de quedarme con la boca cerrada, es que yo nunca he sido capaz de mantener una dieta, es que yo tengo mucha gula con la comida. Y cuando empezamos a explorar decimos, pero es que no es ni gula ni cuestión de fuerza de voluntad, es que has estado acompañada toda tu vida por un problema de alimentación y no lo has sabido hasta ahora. Claro, pero yo intuyo que esos pensamientos que ese tipo de personas se dicen a sí mismas tiene más que ver con esos estigmas que mencionabas antes del rol de la sociedad, el impacto que la sociedad tiene como detonante, ¿no? Dentro de todo lo que hemos hablado, dentro de un TCA. Claro, la cultura de dieta. El hecho de creer que todos tenemos que tener una alimentación rigurosa, controlada y cortita, ¿no? Esas creencias que vamos aprendiendo desde muy chiquininas, sobre todo nosotras las mujeres, porque el ideal estético en nosotras pesa mucho más que en los hombres, aunque los hombres últimamente están siendo también bastante atacados por este lado, pero pesa mucho más en nosotras. Toda esa creencia del control con la comida, de que tenemos que ser capaces de comer poco y de comer supuestamente muy sano, todo eso nos hace sentir que todo lo que no cumple ese patrón es que no estás siendo capaz de controlarte, cuando a lo mejor yo tenía una alimentación completamente normal. ¿Qué ocurre? Que muchas personas, cuando sienten que no están llevando una alimentación lo suficientemente controlada, intentan ponerse a dieta. Hacen una dieta como súper restrictiva que les dura 24 horas o 2 meses en el mejor de los casos, y después aparece la compulsión. Y ahora sí que sí, ahora tenemos una relación alterada con la alimentación. Y eso es un patrón que yo creo que cualquier persona que nos escuche alguna vez en su vida ha hecho dieta. Porque conozco a poca gente que diga nunca. Es que yo creo que y además por la propia experiencia, ¿no? Desde pequeñitas ya nos encaminan hacia eso, hacia ese ideal de belleza que tú nos has contado, al que, bueno, pues una mujer tiene que tener X estándares y si no lo cumple, ya. Y por desgracia, cada vez a más temprana edad, vemos cómo a niñas y a niños se las lleva para que le pongan una dieta. Es escalofriante. Las edades son cada vez más bajas, tanto de ya dieta como de TCA. Nosotros, por ejemplo, estamos acompañando a niñas de 8 o 9 años con un trastorno de la conducta alimentaria. Con wow.
que son unas edades como antes esas edades era como algo muy, muy, muy puntual que aparecía de repente un caso, pero no que haya pues una gran variedad en una consulta privada externa como somos nosotras, que no hay ingreso, no hay hospital de día, ¿no? Y son edades muy pequeñas, pero es que en esas edades ya hay ese ideal estético, como tú bien dices. A veces empiezan muy, muy, muy jovencitos. Yo en algunos cursos de formación siempre cuento el ejemplo de que mi hijo de pequeñito, hubo una médico que me invitó a reducirle los biberones porque me decía que estaba como muy gordito. A un bebé que está aprendiendo a gestionar las sensaciones de hambre y saciedad. Es que los bebés son gorditos. Claro, que además yo le daba el biberón, además con la técnica, pues claro, yo de formación profesional, como le digo, con una técnica específica para que él decidiera cuánta leche. No es el típico biberón, ¿no? Que vas bebiendo y no hay control ninguno, sino que era un biberón porque él tenía que succionar, porque tuve problemas con la lactancia, y él decidía cuánto biberón tomaba, ¿no? Entonces yo decía, no empezó el baby led weaning, que es la alimentación complementaria, pero que si empiezo la alimentación complementaria y quiere seguir comiendo, va a seguir comiendo. Es un niño, tiene que comer y crecer. Pero ya fíjate, como en esa edad, sin ningún problema de salud, sin ningún valor que le indicara nada, simplemente por una sensación de visualmente, de cómo veía a mi hijo, oye, has pensado en reducirle un poco los biberones porque está gordito para su edad, según un patrón de unos estándares que encima no están del todo regulados en España, no es de la población española, tiene que ver con otro tipo de poblaciones, que es como vendimos el famoso IMC, pero que los niños es distinto, los niños van con unas curvas. Ni el IMC vale para nada en los adultos, ni las curvas en sí son 100% para los niños, claro. ¿Y cómo podemos, no? Ahora que has abierto ese gran melón, ¿no? De cómo poder educar de manera sana y saludable nutricionalmente a nuestros pequeños y a los más jóvenes, ¿qué consejos le daría a las mamás y a los papás que nos están escuchando cuando escuchen de su pediatra o de cualquier persona? Porque por desgracia damos consejos a diestro y siniestro sin ningún tipo de conocimiento, ¿no? Y además de manera gratuita y arbitraria. ¿Cómo cuidarnos? Primero como papás y como mamás, y segundo, cómo cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas. Lo primero es ver nuestra relación con la comida, ¿no? Muchas veces nos empeñamos en que la relación de la comida de ellos sea lo más sana posible, pero a ver cómo nos relacionamos nosotros con la comida, porque al final, si hablamos de que a nivel social todas hemos estado expuestas, probablemente todos tengamos que hacer ahí un pequeño trabajo personal. Eso no significa que todo el mundo tenga que ir al psicólogo, pero sí mirarse un poco cómo se relaciona con la comida. Y con los niños, a mí me encanta trabajarlo en consulta y también a nivel personal lo hice con mi hijo, es el aplicar la alimentación intuitiva desde muy pequeño. Entonces, por un lado, se dé la lactancia materna exclusiva o se dé el biberón, darlo de unas formas específicas donde se respete las sensaciones de hambre y saciedad. Ya hay biberones se llaman de flujo lento, que el niño tiene que succionar. La lactancia materna en sí ya es una lactancia que respeta las sensaciones de hambre y saciedad, si se hace a demanda y sin horario. Y ya una vez que crece, la introducción de la alimentación complementaria a través de lo que denominamos baby led weaning, que pues con la comida sólida, donde ellos deciden cuánta cantidad comen, ya implica un cambio importante a esa otra forma que habitualmente tenemos de dar las papillas, no por nada, sino porque cuando damos las papillas ellos abren la boca y va entrando comida, ¿no? No tienen tanta capacidad de decisión. Hay familias que por diversos motivos esto no pueden hacerlo, pues siempre invitamos, bueno, pues vamos a intentar lo que se denomina mixto, esto lo trabajan con nutrición. Cuando haya que dar papillas, se dará papilla, y cuando sea posible poder ir trabajando las sensaciones de hambre y saciedad, así lo harán haciendo. De tal forma que ellos desde chiquititos aprenden a reconocer eso, que en consulta con adultos nos toca trabajarlo cuando lo hemos apagado al final. Esa era mi siguiente pregunta, porque hambre y saciedad, yo creo que es una cuestión que nunca nos hemos preguntado. En cuanto a la comida, simplemente nos toca comer, comemos y punto. No nos paramos a ver si nuestro cuerpo realmente tiene hambre o no tiene hambre, si está saciado o no está saciado. Damos por hecho que en tu casa se come a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde se tiene que comer, sí o sí te tienes que sentar en la mesa a comer. Y la cantidad que se te haya puesto. Exactamente, si ni más ni menos. Claro, si repites está feo. Y si dejas comida en el plato no se deja comida. Exacto. Entonces ahí estamos como apagándonos. Yo siento que como a lo largo de nuestra vida hemos ido apagando esa sensación y ya está, ¿no? Y ya vamos comiendo como por inercia. ¿Y cómo podemos volver a reconectar con ella? ¿Qué consejo nos darías?
permitirnos sentirla antes que nada. Porque claro, si seguimos con la cultura de dieta bien fuerte en la cabeza, pues yo cuando tenga más ganas de un segundo plato, yo no voy a permitírmelo. Claro. Porque ya es mucha comida, o porque qué van a pensar de mí, o porque voy a engordar y eso nos da terror y pánico. Esos mensajes no intrusivos que inconscientemente tenemos ya impregnados en nuestra piel. Entonces tu sensación de hambre se apaga y dice no te preocupes, no vas a comer, pues muy bien, pues seguimos para adelante, ¿no? Y al final llega un punto en el que no la tienes, ni tampoco el que te aparezca la saciedad cuando has terminado de comer, ¿no? O por ejemplo cuando llevamos mucho tiempo sin comer un alimento que nos gusta mucho y tenemos esa sensación de saciedad apagada, entre comillas, llega un punto que tú dices, es que no tengo fin. Claro, no tienes fin, porque no estás sintiendo la saciedad, estás comiendo con la sensación de prohibición. Si yo como algo que yo sé que nunca jamás voy a tener, ahora no pasa, por ejemplo, con los roscones de Reyes, ahora no pasa porque ahora lo hay todo el año. Claro. Pero cuando yo empecé a trabajar en esto no había roscones de Reyes todo el año. Y muchas personas en los roscones de Reyes había muchas situaciones de atracones, porque es algo que no me permito y que encima no tengo disponible hasta el año que viene. Claro. Pues ahí la parte compulsiva aparece en mayor medida. Entonces, es un entrenamiento que podemos ir haciendo, pero pasa por permitirnos comer y a esas voces que nos acompañan convivir con ellas. Es que yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Cuando tú intentas, ¿no?, dialogar, cuando una persona, y además suelen ser desconocidos la mayoría de las veces, que juzgan los cuerpos ajenos de los demás, ¿no? Cómo combatir, ¿no?, esos mensajes que constantemente desde las televisiones, las redes sociales, la publicidad, nos están machacando. ¿Cómo podemos conectar con nuestro propio cuerpo para conocer nuestra hambre, nuestra saciedad? Si es de todos los rincones que vemos o nos movemos, nos están diciendo todo lo contrario. Pues con eso no podemos luchar, ya una prenda a base de palo, pero sí que es verdad que podemos intentar como poner el mundo a nuestro favor, ¿no? Es decir, a nivel de, por ejemplo, redes sociales. ¿A qué te refieres con eso? Eso, hay muchas personas, por ejemplo, en redes sociales que hacen una buena divulgación sobre gordofobia, sobre, por ejemplo, el podcast que tú estás haciendo, sobre hablar de relación con el cuerpo, de respeto al propio cuerpo. Hay mucha información de este tipo. Si yo voy intentando agregar a perfiles de este carácter y voy dejando de ver otro tipo de perfiles, pues eso al final va a jugar a mi favor. Quizás cuando abra el móvil no voy a recibir 4 mensajes de la dieta milagro del verano. Quizás recibo uno de la dieta milagro del verano y otros 3 de, pues mira, esto sobre gordofobia, esto de aceptación corporal. Y ya mi cerebro va aceptando estos mensajes de otra forma. A nivel de publicidad, redes o televisión, o las series, lo máximo que podemos hacer es tener criterio propio crítico. Es decir, si yo veo una serie, ser capaz de darme cuenta, oye, pues no hay ningún personaje con un cuerpo gordo. O ponen solo con cuerpo gordo a la graciosa. Nunca es la protagonista. Ser consciente de ese tipo de cosas que nos van pasando nos hace como más capaces de que no nos influyan y pasen por nuestro cuerpo y ni nos enteramos, ¿no? Sino, oye, que yo tengo una opinión crítica de esto que estoy viviendo. Pero para eso, los primeros que tenemos que ver nuestra propia gordofobia, nuestra propia relación con el cuerpo, somos nosotros mismos. Claro. Que muchas veces la tenemos tan interiorizado que no nos damos cuenta de ello. Que no nos damos cuenta, exactamente. Yo hablando, ahora que me he vuelto más activa y que indago más en todo esto y lo comparto con mis amigas, me dice, es increíble como no son conscientes, ¿no? Y me hace gracia, yo lo digo siempre, que cuando a alguien se le queda la cara así rara, digo, ha hecho clic en su cabeza, ¿no? Es como, está tan impregnado que no nos cuestionamos nada. Y quizás como sociedad lo único que podemos hacer es cuestionarnos las cosas. Claro, es que es el único recurso que tenemos. Te puedes enfadar, yo creo que va por etapas, ¿eh? Yo siempre digo que yo viví una etapa en la que creía que no tenía gordofobia, mentira, seguía teniendo en mí como muchos mensajes, después con los años y continuando las formaciones e investigando me he dado cuenta que dentro de mí todavía había esos mensajes y después viví una etapa como de enfado con todo el mundo. Yo escuchaba a alguien hacer algún comentario así como sobre la comida o sobre el cuerpo y me enfadaba y lo criticaba y montaba pollos donde fuera. Ya he pasado a la parte de, bueno, voy a meterme en el follón que me merezca la pena, ¿no? Claro. Hay veces en las cuales pues, habrá comentarios o situaciones en las que yo aquí no puedo hacer mucho más y no me merezca la pena tampoco andar luchando 24/7. En todas las batallas, porque Exacto. al final nos agota mentalmente. Nos desgasta, nos agota y nos puede hacer incluso lo contrario.
acabar cediendo o acabar tan desgastadas que ya no me sigo interesando por seguir progresando. Oye, pues habrá personas con las que yo hable y yo sienta que de alguna forma el mensaje puede calar, y si no hago, pues habilidades sociales como la del disco rayado. Hay contextos en los que sé que se repiten los mismos mensajes una y otra vez, pues yo repito las mismas respuestas Una y otra vez, pero de diferentes formas. A mí me tranquiliza porque, bueno, tampoco estoy dejando pasar esto que se está comentando, pero no entro en esa batalla constante, excepto en casos puntuales. Bueno, y ahora vamos a cambiar de prisma, ¿no? Es muy duro para la familia cuando tienen a una hija o un familiar, ¿no?, que sufre un TCA y que ellos sienten que no pueden hacer nada. ¿Cuál es el papel de la familia en estas circunstancias? Es imprescindible. A veces las familias tienen un papel muy, muy, muy duro, que es el de acompañar, sobre todo en casos más graves, cuando hay esa poca conciencia de enfermedad que te decía antes, ese acompañamiento pues incluso a partes del tratamiento que son difíciles, hay que preparar mucho a la familia. Y en casos menos graves igualmente su papel es de vital importancia, porque al final la familia está totalmente enraizada con las variables que afectan al trastorno de la conducta alimentaria. No significa que la familia tenga la culpa, que esto es otro mito que hay por ahí. De eso ya. Después te voy a hacer un par de preguntitas sobre esos mitos que hay por ahí. La familia no tiene la culpa, pero la familia es la familia y es el contexto familiar, entonces influencia tiene. Así que la familia muchas veces viene a consulta invitada, tiene que hacer su propio trabajo personal, tiene que ser capaz de comprender a la persona que acompañamos cuando quizás para ellos es como impensable. Hay que hacer también una labor de psicoeducación con ellos y de poder explicarles lo que está sucediendo. Es que en la mayoría de los casos, o por lo menos la experiencia que tengo, es que las propias familias desconocen qué es un TCA. Y ahí es donde reside el mayor de los problemas, ¿no? Ese desconocimiento de qué es lo que le está pasando a tu hija, a tu sobrino o a tu sobrina. Primeramente porque el desconocimiento hace que a veces tarden mucho las personas en buscar ayuda. Porque dejamos pasar cosas, normalizamos cosas que son sintomatología activa de un trastorno alimentario. Y después, porque precisamente ese desconocimiento no permite que acompañen bien. Acompañan como pueden, de la mejor forma que pueden, pero quizás no es la forma en la que la persona necesita. De ahí que sean unos invitados que normalmente pues, vienen a consulta o que incluso tengan que necesitar su propia terapia familiar, que a veces también nos ocurre. Sobre todo en población adolescente, más jovencita, que convive diariamente con la familia, pues nos toca hacer una intervención familiar. En este caso la terapeuta familiar, que es la corresponsable de eso. Bueno, ahora has mencionado, ¿no?, esas situaciones en el día a día que quizás los padres o la familia en general pasa desapercibida. ¿Cuáles son esos indicadores que le puede dar a la familia una pista de que esa persona tiene pues una conducta poco saludable con la comida? Sobre todo la que más visible es que dejemos de comer como comíamos ayer. O sea, de repente hay un cambio en la alimentación. Es progresivo, pero las familias lo empiezan a notar. Tanto si es restrictivo, que empezamos como hay alimentos que no me apetecen, alimentos que me sientan mal, alimentos que voy retirando del plato, normalmente tiene que ver con alimentos más calóricos, como si es más compulsivo, ¿no? Hay familias que nos dicen, ahora que caigo, hace tiempo que yo veía que en la despensa pues a veces faltaban algunas cosas o yo no gestionaba las compras como antes, que están sospechando de que su familiar puede tener una relación alterada con la comida. Y si esto ocurre, que es lo más visible que siempre van a ver, no ir como la policía a decir, oye, estás comiendo poco, ¿qué te está pasando? ¿No? Ni estás comiendo mucho. Claro. Sino interesarnos por cómo está la persona. Vamos a empezar a preguntar cómo te encuentras, cómo estás. Vamos a prestar atención a si está más tiempo encerrado en su dormitorio o más triste o de peor ánimo también si somos adultos. Vamos a interesarnos por cómo se encuentra, ¿no? Que normalmente lo que hacemos es ser como la policía. Claro, todo lo contrario, ¿no? Exactamente. Vamos vigilando a ver qué come, no come y nos olvidamos quizás de la parte más importante, ¿no? Que es realmente cómo se siente por dentro, porque al final la comida no es más que la parte visible de algo más profundo que está sufriendo. Exactamente, por eso si yo voy como la policía, pues yo te voy a decir que no me está pasando nada y el próximo día tendré más cuidado con lo que hago y te vas a dar menos cuenta. Claro. Entonces, sin embargo, si vienes y te interesas por cómo yo me encuentro, pues en algunos casos tendrás la suerte de que te compartiré algo y en otros no, pero por lo menos me estás viendo, me estás escuchando, estoy sintiendo que te estás dando cuenta que algo en mí no está bien y eso
es terapéutico ya en sí mismo. El que la familia haga un acompañamiento y vea el sufrimiento ya es terapéutico. Bueno, recientemente hablé con una amiga de Valencia que sufre TCA y que pues ha perdido a una amiga. Y la pobre, bueno, pues le estaba pasando mal y se hacía a sí misma el qué hubiera podido yo o qué hubiera podido hacer la familia ante esos casos tan extremos, que desgraciadamente hay muchos. Aunque no se ven, existen. Es una realidad, ¿no? Y pues yo intentaba hacerla entender que son situaciones que no están en sus manos, ni en sus manos ni en la de la familia, ¿sabes? Porque al final son los profesionales los únicos que medio pueden ayudarla y en la mayoría de las ocasiones tampoco. Eso te iba a decir, hay casos de mucha gravedad y nosotros a veces recibimos llamadas de familias como muy desde la desesperación, desde no quiere ir, ¿qué hago? ¿No? Sé que existe la opción en algunos puntos específicos de hacer un ingreso voluntario, en hospitales incluso. Hay que arreglar mucho tema legal para llegar a ese punto. Pero, por ejemplo, la realidad de nosotros en la práctica clínica privada, en consulta externa, es que si una persona no quiere venir, no viene. Nosotros no podemos obligar, ¿no? Y la familia tampoco tiene en su mano la llave mágica que dé la solución al problema, sino que sencillo sería, ¿no? Primero, los trastornos de la conducta alimentaria son de muy larga duración. Lo normal es que un tratamiento de TCA dure de 4 o 5 años, en la media que solemos encontrar, con revisiones periódicas, etcétera, pero es una relación larga, ¿no? Con los terapeutas. Fíjate, la familia tendrá una parte pequeñita del pastel, igual que tenemos un montón de más factores, pero no igual que no tiene la culpa, tampoco tiene la solución. Exacto. Entonces, cuando un familiar, ¿no?, se ve en la tesitura de quiere ayudar, pero ¿cómo hago para que busque ayuda? ¿Qué consejo le darías tú a esa familia? Lo que mejor suele servir es desde la preocupación de cómo te encuentras. No desde el he descubierto que tienes un problema con la comida. Mira qué lista soy, te voy a llevar al médico. Desde ahí no, sino desde el bueno, sé que no estás bien, algo te está pasando y si buscamos que alguien pueda ayudarte. Porque cuando hablamos solamente de la comida, a veces se genera muchísimo rechazo. Porque la persona, como decimos todo el rato, es que no está bien. Lo que necesita es que nos demos cuenta de que algo no está bien en ella, por los motivos que sean o en él. Entonces, la familia que esté viendo o que esté escuchando, pues que pueda interesarse por el estado de ánimo de esa persona e invitarla a pedir ayuda para encontrarse mejor, sin ni siquiera hablar de la comida, ni de la estética, ni de nada de este tipo. Y ahora mencionabas hace un momento, ¿no?, esos mitos que hay en la sociedad en cuanto al TCA, porque además lo tenemos como muy visual, ¿no? Una mujer o un hombre que está extremadamente delgado es el único que tiene un TCA. Empezando por ahí, ¿no? Me gustaría, bueno, que pusieras encima de la mesa la realidad, el día a día que tú vives aquí en consulta, para romper todos esos mitos y empezar a hablar verdaderamente de salud mental y dejando a un lado todos esos mitos que al final el boca a boca hacen más daño que bien. Claro, la realidad es que un trastorno de la conducta alimentaria no tiene un cuerpo que lo defina. Es cierto que los perfiles restrictivos suelen ser personas más delgadas por lo que el perfil restrictivo implica, pero eso no significa que no haya personas con un cuerpo grande con perfil restrictivo, para nada. Entonces, fijarnos en la estética de la persona sería perder pues como el 50, 60 o 70% de la información. Wow. Claro, es que hay mucha más información que tenemos ahí. Y después las edades tampoco está siendo ahora un criterio muy a tener en cuenta, porque antes mirábamos como población adolescente. Es verdad, yo recuerdo en mi época adolescente, ¿no?, que era ahí el factor donde iban encaminados, ¿no?, pues muchos talleres de prevención. Cuando, sin embargo, por ejemplo, en las patologías más compulsivas, en el trastorno de atracones o en la ingesta compulsiva, la población media es una adulta joven, son de 20, 30, 40 años incluso, que no estamos hablando de adolescentes. Y a las edades tampoco nos sirven, porque como te digo, 7, 8, 9 años, que eso va cambiando a lo largo de los años. Me pone los vellos de punta el saber que hay niños y niñas con 7 y 8 años que están empezando a vivir y que ya tienen ese gran sufrimiento en sus vidas. Porque no nos olvidemos que una persona que sufre cualquier enfermedad mental, ya sea un TCA o cualquier otra, una de las mayores cargas que tiene ese sufrimiento y la mayoría de las veces en silencio.
y sin saber ponerle palabras, porque es que Claro. encima de esas edades estamos aprendiendo a Claro. gestionarnos con nuestras emociones. Entonces no, ni siquiera hemos puesto palabras quizás anteriormente a cómo nos estamos sintiendo. Y el tercer gran mito es el tema de los hombres, la creencia de que los hombres no sufren una alteración de la conducta alimentaria, ellos están como libres de todo esto, como el que está vacunado, y es claro. mentira. Son inmunes. Por ser hombres tienen un gen que no les lo- hace inmune a un TCA. Exacto. Es más, hay algunos autores que cuando han investigado todo el tema de pues el tipo de personas que sufren estas patologías, que se están preguntando y se están haciendo estudios si, es decir, no es que haya crecido el número de hombres, Siempre han estado ahí, sino pero que siempre, invisibles. exacto, sino que siempre han estado ahí, pero todo el estigma que ya ellos tenían sobre ellos, ¿no? Del hombre no llora, el hombre no siente, el hombre ni se queja ni padece, les hacía camuflar el problema que estaba ocurriendo y les hacía pues responder también falseando algunas pruebas o cuestionarios, y eso afecta directamente a la investigación. Entonces, quizás ahora que se está permitiendo que todo el mundo exprese un poquito más cómo se siente sin tanto estigma, se ve ese aumento, pero oye, no sabemos si es que siempre ha estado ahí, como tú dices. Y ya para ir terminando esta entrevista, eres muy activa en redes sociales. Vemos que apuestas profundamente, ¿no?, por visibilizar y normalizar la salud mental, porque al igual que nos partimos una mano y nos ponen unas cayolas, pues si a lo mejor tenemos una depresión, tenemos que venir a una psicóloga a que nos ayude a tratar esa enfermedad, a quitar ese peso y esa carga tan pesada que tiene la salud mental, que por desgracia a día de hoy, y mira que hemos avanzado mucho, pero a día de hoy que una persona diga, pues tengo ansiedad, tengo estrés, tengo un TCA, soy bipolar, no es agradable y no suelen compartirlo con la ciudadanía. Y además es verdad que se nota menos, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sigue habiendo carga, y sobre todo yo lo que siento es que hay como mucho desconocimiento de cuál es nuestro trabajo. Hay muchas personas que siguen creyendo que nuestro trabajo es como decirle a una persona lo que tiene que hacer o investigar sobre tu vida y preguntarte cada pequeño detalle aunque no me lo quieras contar. Incluso hay personas que siguen pensando que tenemos técnicas o herramientas de verdad para sacarte información sobre tu vida, pero ojalá las tuviera. Que te las estapo, Cristina. ¿Te imaginas? Yo muchas veces digo, con lo difícil que es a veces cuando hay muchas resistencias en uno mismo por nuestras propias formas de vida, por nuestra historia de vida, perdón, es muy difícil llegar a ciertos puntos de información. Entonces ya quisiera yo unas técnicas que me ayudaran mágicamente a sacar información, pero no, al final los profesionales de la psicología, yo siempre digo que somos como un bastón de apoyo. Somos un apoyo, ni siquiera vamos a tomar las decisiones por ti, te vamos a ayudar a encontrar lo que necesitas, pero tú eres la que vas a decidir lo que necesitas. Cierto es que si hay sobre la mesa en algunos problemas de salud mental conductas de daño hacia nosotros mismos o conductas que nos lesionan física o psicológicamente y nos dañan, ahí sí vamos a tomar un papel más activo, pero un papel más activo para ayudarte a ver que eso te está dañando, no para hacer nada que tú no quieras hacer. Y también la falsa creencia también de que lo que aquí se cuenta es información de aquí, ¿no? Que la psicóloga es como un cura, como yo digo muchas veces, que lo del cura la gente lo entiende. Digo, pues algo parecido. Y sobre todo, a mí lo que más pena me da, yo trabajo con muchos adolescentes, es que cuando le sacas el tema de, pues es bueno ir a terapia porque todos tenemos que revisar, porque seguro que hay algo que te incomoda, que te sientes mal, a mí me sigue chocando muchísimo las respuestas de muchos de ellos. Es que yo no estoy loca. Es que sigue siendo así, ¿eh? Es una respuesta a la que todavía me rechina, sobre todo en los más jóvenes, que una persona de 40, 50 años te lo diga y dices tú, bueno, por la experiencia y por la generación que les ha tocado vivir, pero que hoy en día nuestros jóvenes nos digan eso, nos pone el punto en el que algo estamos haciendo mal como sociedad. También te digo, por la parte contraria, que cada vez son más los jóvenes que vienen la familia a pedir cita y nos dicen, me ha dicho él que lo necesita, yo no lo veo necesario. Pero ¡Qué alegría! Quiere venirse, sí, es increíble, son como más conscientes de que necesitan esa ayuda. Yo creo que el concepto de locura es que como lo escuchan en los adultos, muchas veces cuando hay otros compañeros cerca o algo así, cuando se les hace algún reflejo de la salud mental, pues acabamos diciendo lo de yo no estoy loco, ¿no? Como una respuesta un poco coletilla.
Pero sí que es cierto que el concepto de locura y sigue, que al final lo explotamos cine, televisión, a nivel social lo decimos de muchas formas muy despectivas. Y además que lo utilizamos como una herramienta de insulto. Entonces, yo en todos mis talleres intento enseñar, ¿no?, el poder que tienen las palabras y cómo importan el papel que juega esa palabra que tú le has dicho a esa persona. Que aunque para ti sea una tontería, quizá para la persona que tiene enfrente sea todo lo contrario, ¿no? Sea una losa muy pesada. Todo lo que decimos va a tener una influencia en la otra persona. Y el concepto, por ejemplo, de locura o el estigma que hay sobre los psicólogos, o ya ni te digo sobre los psiquiatras, eso va a ser algo con lo que nos va a tocar convivir durante muchos años y que quizás poquito a poquito esas palabras van teniendo un significado distinto o se quedan como simples coletillas hasta que desaparezcan, pero creo que todavía ahí queda mucho trabajo. ¿Y qué es lo que podemos hacer, ¿no?, desde la sociedad civil, ¿no?, para normalizar la salud, hablar con libertad de la salud mental? Vemos en los institutos, donde suelo trabajar más que con los peques, ¿no?, el estrés, la ansiedad, ese agobio, y yo les digo, ¿respiráis en algún momento? No respiran. Y yo se los digo, les digo, y muchas veces me pongo con ellas a hacer técnicas de respiración simple y llanamente, porque tienen tal estrés, pero tú les preguntas ¿cómo estás? Ellos están bien. Yo les pregunto ¿qué? ¿Cómo estás? Bien, bien, yo estoy bien. Y tú le ves en la cara que le va a dar un infarto. Están sometidos los adolescentes a muchas más presiones, exigencias y de todo lo que podamos decir que lo tuvimos nosotras en nuestra generación. O sea, y nosotras tuvimos más que nuestras madres o abuelas. ¿Por qué? Pues por algo tan simple, por ejemplo, como el mal uso de las redes sociales. Están desde muy pequeños expuestos a las comparaciones, las vidas que se supone que tendrían que tener, el llegar a todo, ¿no? Esa ventanita de las redes sociales que nos dice, yo odio con toda mi fuerza los rituales de qué hago en un día. Ya, en el día que me estás contando, ¿no? Porque esto a mí no me parece la realidad de un día a día de una persona. No. O rutina de por la mañana. No me lo puedo creer, pero es que nosotras quizás lo vemos desde otro lugar porque hemos estado con acceso a redes sociales en nuestra adultez, ¿no? Pero el que nace ya con el que hago en un día o rutina de por la mañana, si por la mañana yo no me levanto con esa cara de felicidad de la cama, me he hecho 50.000 potingues en la cara, me peino estupendamente y desayuno el desayuno más rico y saludable con todo el tiempo del mundo, mi vida es una mierda. Claro. Y esa losa pesa sobre ellos. Porque sus vidas son una mierda, porque es que esa no es la vida real de la mayoría de las personas. Entonces, esa mochila con la que van cargando, nosotros lo vemos cada día y está generando de verdad muchísimos problemas de salud mental. Después decimos que es que los adolescentes y los jóvenes de hoy en día, pero que la culpa no es de ellos, que es de todo lo que rodea a lo que están viviendo. Es que al final ya no es lo que les rodea, sino la situación biológica que les toca vivir, que es quizá una de las transiciones más difíciles como ser humano que hemos hecho. Pero a los adultos creo que se nos olvida ese momento. Totalmente. Ese cambio en el que hay cosas que todavía sientes que eres un niño, pero que realmente te exigen que ya seas un adulto y que decidas qué vas a hacer el resto de tu vida. Ahí, digamos que esa empatía hacia los adolescentes como que se ha desdibujado un poco. Se ha desdibujado muchísimo, sí, totalmente. A mí hay una chica que me gusta mucho, no sé si tú la conoces, que es la Psychowoman, que defiende y lucha porque veamos los adolescentes como almas poderosas y no como hay restos de la sociedad que no tienen nada que ver. Y ella habla muchísimo, ¿no? De cuánto de dañado están, de lo criticado que están los adolescentes de hoy en día y parece que no somos conscientes del contexto en el que están viviendo. Claro. Y de cómo esto les puede afectar, ¿no? Y de cómo los adultos hablamos desde nuestro lugar de adultos. Claro, como si ya tuviésemos la varita mágica de que lo sabemos todo. Al final las generaciones nos influyen. Yo fui de la generación de la Cristina Aguilera y la Britney Spears y yo la comparto también, contigo. ¿no? Y las Spice Girls. Entonces, esa, por ejemplo, a nivel de relación con nuestro cuerpo y de ideales, es que yo fui de la generación de que había que estar extremadamente delgada. Claro, es que yo tenía que ser como la Spice Girl. Además, cada una de tus amigas pues elegía una. Claro, muy delgada, con un cuerpo como muy específico. O sea, yo jamás vi en un maniquí, en una revista
o una persona con un cuerpo grande con un top. Eso no entraba en mi cabeza. Eso nos ha hecho la imagen, la relación que tenemos con nuestro cuerpo hoy en día. Algo positivo, pues yo ahora veo a las jóvenes, tengan el cuerpo que tengan, usando top y digo, madre mía, qué maravilla. Sí. Porque ellas han tenido esa oportunidad de ver en redes, etcétera, igual que tiene la parte mala, también tiene la parte buena, ¿no? De ver quizás pues a personas con diferentes cuerpos poniéndose todo tipo de ropa, lo que cada uno le apetezca. Y quizás una de las cosas que más se nos olvida es el respetar que cada uno nace con el cuerpo que nace y es el cuerpo que tiene. Y que se puede vestir, pues, diciéndolo feo y mal, como le dé la gana. Totalmente. Nadie es nadie para juzgar ni la ropa, ni el cuerpo, ni la conducta de nadie. Y quizás esa falta de respeto hacia los adolescentes y hacia la persona que tenemos enfrente es lo que hace que quizás haya muchos más trastornos mentales hoy en día. Probablemente tenga una gran influencia, muy probablemente. Bueno, y para finalizar, Cristina, ¿qué consejo le darías a todas las personas que nos están escuchando? ¿Vale? No solo si sufren o no sufren TCA, sino cualquier tipo de enfermedad mental, aunque recordemos, tener ansiedad es una enfermedad, tener estrés también lo es. Y si le quitamos importancia, al final se cronifica. Y al final lo que era en su momento un granito de arena, se convierte en una gran montaña. Pues mira, ese es el mejor consejo, Estefanía, el prevenir. El cuando yo sienta que algo me está superando, no esperar a que sea lo suficientemente grave, sino pedir ayuda. Esto es como ir al médico de cabecera. Tú no esperas a estar ahí muriéndote del dolor para ir al médico de cabecera. Intentas ir antes para prevenir. Lo mismo ocurre con la salud mental. Yo no estoy de acuerdo tampoco con que todo el mundo necesite un profesional de la psicología. Habrá personas que quizás pues no la necesiten y tengan suficientes recursos. Pero el que sienta que sí, que acuda. Que la prevención es nuestra mejor aliada, además. Pues muchas gracias, Cristina. A ti. Queridos y queridas Nefelibata, espero que esta increíble persona os haya inspirado tanto como a mí y os sigáis haciendo preguntas para seguir caminando de la mano en este viaje hacia el autoconocimiento. Juntas y juntos seguiremos tejiendo una red segura llena de amor, comprensión y respeto, donde sentirnos apoyados y apoyadas en hermandad y sororidad para empoderarnos y tomar las riendas de nuestra vida. En el próximo programa seguiremos conociendo a personas y proyectos maravillosos, donde seguir aprendiendo de la gran diversidad de formas de vivir como personas existimos, aprendiendo que ellas y ellos no se han conformado con lo que le han dicho, que tenían que ser gente valiente que quiere transformar el mundo desde la cotidianidad de lo cercano. Os mando muchos besos y abrazos llenos de energía y amor de 1000 colores para ti. Recuerda siempre que tú eres lo más importante, con mucho que aportar. Puedes escuchar este podcast en iVoox, Spotify y YouTube. Y para estar al tanto de todos los talleres y conferencias que imparto, puedes seguirme en Facebook, Instagram y TikTok en Estefanía Pedagogía Nefelibata. Gracias de todo corazón por escucharme y creer en este proyecto. Nos escuchamos dentro de 15 días.